Vamos a continuar, hermanos, en Primera de Corintios capítulo 12, por favor. Primera de Corintios capítulo 12. La semana pasada nos quedamos en la primera parte de la epístola, del capítulo 12, de la primera epístola a los Corintios. Epístola quiere decir carta, y comenzó a ver Abelardo, el tema fue los dones espirituales. En esta oportunidad el título del mensaje es La unidad y diversidad de la iglesia. La unidad y la diversidad de la iglesia. Vamos a leer a partir del versículo 12, por favor. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza, los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. De manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan, mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia, Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lengua? ¿Acaso interpretan todos? Mas desead ardientemente los dones, y aún yo os muestro un camino más excelente. Hemos estado estudiando la primera carta de los Corintios y vemos cómo Pablo ha venido trayendo capítulo a capítulo correcciones, enseñanzas. Hemos visto los temas de los celos, el tema del matrimonio, hemos visto el tema de los dones espirituales, de la cena del Señor. Y llegamos aquí al capítulo 12 y el Señor nos muestra una gran verdad. Nos quiere hablar de la iglesia de Dios. Y nos quiere hablar dos principios bien marcados que están allí, que si ustedes en la simple lectura que tuvimos se fijan, menciona, para que la iglesia es un solo cuerpo. Pero a la vez de que es un solo cuerpo, es un cuerpo que está compuesto por muchos miembros. Entonces, por eso el título que yo le daba a este mensaje, la iglesia, la unidad y la diversidad de la iglesia. Y mira cómo el Señor le da la gracia a Pablo para poner, qué mejor ejemplo que este que pone, el cuerpo humano. Y hay una cosa que me llama la atención del cuerpo como ilustración. El Señor a través de Pablo no dijo, la iglesia es una organización, la iglesia es un club, ni siquiera usó un término como una fraternidad, sino que usó algo más
íntimo y más orgánico en donde todos somos parte de Él y Él usó el cuerpo humano. Así que vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere enseñar con esta ilustración tan magistral. Y lo primero que queremos ver esta mañana es que Dios, a través de su Espíritu Santo, ha injertado a los creyentes en el cuerpo de Cristo. Por decir, nuestro primer punto es quiénes son parte del cuerpo de Cristo. Y los que son parte del cuerpo de Cristo son aquellos que el Espíritu Santo, que estaba hablando desde el inicio del capítulo, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Él ha injertado en el cuerpo de Cristo. Mira el versículo 12 al 14, yo sé que lo leímos, pero nuevamente subrayemos y pongamos atención a algunas palabras. Dice el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Lo primero que nos muestra del cuerpo de Cristo en el cual hemos sido injertados es que es uno. Que la primera gran verdad que quiere hablar ahí es que el cuerpo de Cristo debe de estar unido. El cuerpo de Cristo no está compuesto por diferentes personas, sino que por diferentes partes, porque así está compuesto de diferentes personas. Pablo quiere decir, hermanos, les quiero hablar de la unidad. Cristo nos ha hecho un solo cuerpo. Este cuerpo de Cristo es la iglesia. La iglesia de Dios podríamos decir que es una en la tierra. Y Dios pone que Jesucristo es la cabeza y todos nosotros somos parte de esa unidad. Pero también dice en el versículo 13 que pues por un mismo espíritu fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio beber en el mismo espíritu, porque el cuerpo, dice el versículo 14, no es un solo miembro, sino muchos. Ahorita voy a retomar un poco estos dos temas principales, la unidad y la diversidad. A pesar de que el cuerpo de Cristo es uno solo, dice, está compuesto por muchos miembros. Yo sé que muchos de los que están aquí, por la gracia de Dios, o la mayoría, somos parte del cuerpo de Cristo. Pero lo que me llama la atención de esta primera parte es ¿cómo llegas a ser parte del cuerpo de Cristo? Y es por medio de la obra del Espíritu Santo. Dice el versículo 13, pues por un mismo Espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Esta expresión bautismo literalmente quiere decir sumergir, y dice que el Espíritu Santo de Dios nos tomó, y lo que está hablando es que Él nos introdujo o nos metió en el cuerpo de Cristo. Algunas personas, hablando en el contexto de lo que hablaba Belardo el domingo pasado, han interpretado este texto como una segunda experiencia que le llaman el bautismo del Espíritu Santo. Pero si tú tienes el cuidado de revisar bien lo que está diciendo, no está diciendo de que los cristianos han recibido una segunda experiencia llamada el bautismo del Espíritu Santo, sino más bien está diciendo que todos los que pertenecen al cuerpo de Cristo tienen, así como en las matemáticas, un denominador común. Y el denominador común que tenemos todos los que somos parte del cuerpo de Cristo es que el Espíritu Santo tuvo a bien escogernos, como acabamos de cantar, de toda lengua, tribu, nación, clase social, y ha tomado a las personas y Él las ha bautizado en Cristo. De lo que está hablando ahí es de la regeneración, del nuevo nacimiento. ¿Quiénes son parte del cuerpo de Cristo? Los que el Espíritu Santo ha hecho nacer de nuevo. Tú y yo somos invitados por Cristo a poder tener la experiencia del nuevo nacimiento. Si tú nos estás acompañando en esta mañana o nos estás escuchando por internet y no has tenido la bendición y la gracia de que el Espíritu Santo sople vida en ti y Él te haga parte del cuerpo de Cristo, el Padre y el Hijo te están invitando en esta hora a venir a Él.
hemos llegado, el Espíritu Santo es el que da el nuevo nacimiento. Dice la palabra de Dios en Romanos 8, 15 al 17. Dice, aquí se ve claramente que el Espíritu Santo hace hijos a los que somos creyentes. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Las personas que experimentan el nuevo nacimiento, la nueva vida en Cristo, dice que reciben el Espíritu Santo. Fíjate que esto es bien tremendo. Recibimos el Espíritu Santo en nosotros y ese Espíritu Santo nos da una nueva vida. Y esa nueva vida nos hace, Él mismo nos injerta en el cuerpo de Cristo y dice que nos da un espíritu del cual podemos llamar Abba Padre al Señor. Quiere decir, Abba Padre es una expresión que se usaba en el primer siglo para decirle al papá en una forma cariñosa. Y lo que quiere decir que todos los regenerados hemos recibido el Espíritu Santo. Y no solo lo hemos recibido, porque ahí mismo en el versículo 13 de 1 Corintios dice, porque a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Entonces es una ilustración que Pablo usa, dice, todos hemos bebido del mismo Espíritu, pero ese Espíritu también nos ha bautizado en el cuerpo de Cristo y nos hemos venido a ser sus hijos. Eso es lo primero que tenemos que saber para que el funcionamiento del cuerpo funcione correctamente, es que los hijos de Dios, los que el Espíritu Santo ha hecho nacer de nuevo, son aquellos que son parte del cuerpo de Cristo. Algo que me llama la atención también es que Dios en estos versículos muestra su infinita misericordia. Dice, ya sea que haya sido griego, judío, esclavo o libre, a todos los hijos de Dios se les dio a beber del mismo Espíritu. ¿Y sabes de lo que me habla esto? Es que todos los que estamos en la iglesia estamos en el mismo terreno. Tenemos el mismo común denominador. ¿Todos sabes cuál era? Que estábamos perdidos. Unos quizás judíos en ese tiempo pensaban que la salvación era solo para los judíos. Pero Dios dice, mira, los judíos que han recibido el Espíritu Santo, esos son los hijos de Dios. Otros griegos que pensaban que por su sabiduría podían ser salvos, dice, esos griegos fueron salvos nomás por la gracia de Dios y por su infinito favor y porque el Espíritu Santo los metió en la familia de la fe. Algunos eran esclavos, otros eran libres. ¿Sabes por qué está tocando este punto Pablo? Es porque él quiere tratar la unidad del cuerpo y quiere que nos demos cuenta que nuestro Dios diseñó su cuerpo de esa forma. Lo diseñó rescatando gente de todos lados y de todos tipos. Y aquí ahí estamos sentados, están sentados ustedes, gente de diferentes trasfondos, con diferentes problemas en la vida, algunos con mucha educación, otros probablemente con poca educación, otros se enredaron muchísimo en el pecado, otros probablemente no. Pero ¿sabes cuál es? Vuelvo a usar ese término, nuestro común denominador es que la gracia de Dios nos alcanzó y se nos dio a beber el mismo Espíritu. Y si estamos aquí adorando a Dios con diferentes costumbres, y ya vamos a ver por qué es difícil que el cuerpo trabaje juntos, porque somos diferentes. Somos uno, pero somos diferentes. Pero ¿sabes qué tenemos en común? La gracia de Dios en nuestras vidas. Por eso te decía, si tú nos visitas, ¿sabes qué te quiere dar Dios esta mañana? Gracia. Tú no estás aquí por casualidad. Él murió por ti en la cruz. ¿Sabes por qué hemos sido parte del cuerpo de Cristo? No por obras nuestras, sino porque un día Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para rescatar a todo aquel que viene a Él.
Y el único que puede guiarte al arrepentimiento es el Espíritu Santo, que está obrando en este mismo momento. Mientras yo hablo, el Espíritu Santo está convenciendo a algunos de pecado. Y Él te quiere incluir en una familia. Imagínate que ese Espíritu te hace tener un padre. No dice te adoptó en una iglesia, en una organización, te adoptó como hijo. Y nosotros que somos ya miembros del cuerpo de Cristo, me recuerda lo que Pablo decía en el primer capítulo, y yo me acuerdo en la predicación que se dio en esa oportunidad, decía: todos estamos en el mismo terreno. Y volvamos a refrescar cómo empezaba Pablo la carta de los Corintios en el capítulo 1, si le das vuelta ahí a la página, en el versículo 26. A los que somos parte del cuerpo de Cristo nos recuerda esto y nos dice: pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido a lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y a lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Toda la carta Pablo ha estado trayendo esto en mente. Esta iglesia de Corintios estaban teniendo problemas de que unos se jactaban por lo que hacían y otros dividían el cuerpo. Se recuerdan en el capítulo 3, uno decía: yo soy de Pablo, otro decía: yo soy de Apolos. Otros en el capítulo 12 que nos hablaba Belardo decían: yo tengo estos dones que son mayores o superiores a los otros. Y Pablo vuelve y dice: ¿saben qué? Se nos dio el mismo espíritu, se nos dio la misma gracia. Y retrocede al capítulo 1 y yo leo estos versículos y digo: aquí estoy yo reflejado. El que te está hablando no era ni sabio, ni noble, sino todo lo que dice ahí: a lo necio, a lo débil, a lo fuerte, a lo que no es. ¿Y sabes para qué lo hace Dios? Para que los que estamos en su iglesia digamos: toda la gloria de la salvación es para ti, Señor. En nosotros no hay nada. Y lo vuelve a mencionar Pablo porque no pierdan el hilo de lo que él quiere hablar. Somos un cuerpo. Y por un espíritu, y lo menciona, un espíritu, el mismo espíritu te salvó a ti que a tu hermano. Por lo tanto, queda excluida la división, la jactancia. En el año 2000 se celebró un congreso que hace la Asociación Billy Graham. No sé si están familiarizados con eso. Lo celebran en Europa, lo han celebrado 2 veces. Uno creo que fue en el año 84 o 86 y luego lo celebraron en el año 2000. Se llamó Amsterdam 2000, en donde la Asociación Billy Graham invita de todas partes del mundo a pastores, evangelistas, servidores, con el fin de equiparlos, de darles Biblias, de darles herramientas. E invitan muchos predicadores. A mí me tocó la bendición de ir con una representación de mi país. Estaba bien jovencito. Y lo que más recuerdo fue la última reunión que tuvimos. La última reunión que tuvimos habían 12,500, entre ellos pastores, servidores y todo, personas de África, Asia, Europa, América del Sur, América Central. Habían personas de la selva amazónica, del Nepal. O sea, la Asociación Billy Graham trae todo. Y sirvieron la Santa Cena, la Cena del Señor. Los sugieres estaban bien organizados para servir. Y dije: ¿cómo va a ser esto? Y sabes que empezaron a pasar el pan, el vino. Y la gente, cada quien empezó a adorar al Señor en su peculiaridad. Se juntaron los hermanos de Etiopía, los hermanos andinos. Algunos traían ahí sus flautas, otros empezaron a cantar al Señor. Y cada quien adorando al Señor en comunión. Yo nunca había visto tanta diversidad de personas, ni siquiera quizás en un partido del Mundial de Fútbol o de las Olimpiadas. Yo nunca he estado en uno de esos lugares, pero ahí me tocó ver de toda gente, los indios aucas del Amazonas adorando al Señor. Los mexicanos estaban también adorando al Señor.
los europeos. Y yo no te puedo explicar, pero se sintió la presencia. Y Dios me dio un pequeño vistazo de lo que es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo somos todos aquellos de los que Dios ha tenido misericordia. Que el Espíritu Santo nos bautizó en Él. Y un día, eso fue hermoso, pero un día vamos a estar todos. Ahí vas a estar tú. El milagro no es que van a estar los hermanos de allá del Medio Oriente o los hermanos indígenas. El milagro es que vayan a estar pecadores como el que te habla y como tú, que rechazábamos al Señor. Y ese día vamos a decir: gloria al Cordero de Dios que nos redimió. A Él sea el poder, la sabiduría, la gloria. ¿Y sabes qué es la bendición que tenemos? Cuando nos reunimos tenemos el privilegio de comenzar a hacer esto. Él es digno de alabanza y nos ha unido en un solo cuerpo. Por lo tanto, una pequeña aplicación sería: si tú no eres parte del cuerpo de Cristo, ¿sabes qué? Esta mañana clama al Señor y dile: yo quiero participar de ese gran día y quiero participar aquí de un cuerpo local. Ser parte de tu iglesia sería la mayor bendición. Y si tú eres parte del cuerpo de Cristo, recuerda siempre, esa es la aplicación para la iglesia, recuerda siempre: todos venimos del mismo terreno. Todos fuimos salvos y rescatados por gracia. Entonces, el Espíritu Santo, eso es lo primero que estamos viendo, nos bautizó y nos hizo miembros del cuerpo de Cristo por su misericordia. Segundo, el cuerpo de Cristo está llamado a vivir en unidad. Y bien interesante que dice unidad, no uniformidad. Porque unidad tiene que ver con que personas diferentes, es como en los engranajes de un automóvil, diferentes piezas hacen que opere el automóvil. Igual la iglesia, diferentes personas, y por eso es que usa la ilustración del cuerpo, hermosa. Y dice que Dios quiere que aprendamos con el ejemplo o la ilustración del cuerpo a vivir así, trabajando juntos a pesar de nuestras diferencias. Y mira, esta ilustración nos deja ver tres cosas, por lo menos que yo vi, pero han de haber más. Pero tres cosas que nos ayudan a ver por qué la ilustración del cuerpo ayuda a que la iglesia trabaje y viva en unidad. La primera de ellas es en los versículos 15 y 16 y en el versículo 21. Podemos decir que en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, nos necesitamos unos a otros. Vamos a leer el versículo 15. Si el pie dijera: porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera: porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja ser parte del cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, yo lo tengo subrayado aquí: no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies: no os necesito. O sea, cuando uno lee este texto, hasta el apóstol Pablo poquitas ilustraciones más te deja. Porque está bien claro, o sea, no puede decir la mano: como no soy, ¿qué dice? No soy pie. Imagínate las funciones del pie. Las funciones del pie, ¿qué son, hermanos? Caminar, sostener, muy bien, avanzar. Imagínate te tocara sostenerte o caminar con las manos. Como hay personas que les falta una pierna, un pie, y tienen que hacerlo de esa forma. Dice: mira, ¿sabes qué? No puedes decir, primero no puedes decir que no eres parte del cuerpo porque no tienes la función que tú quisieras tener. Y segundo, que no puede decir el ojo al oído o al pie: no te necesito. Todos Dios nos diseñó con un propósito en el cuerpo de Cristo. Y lo primero les digo que estamos viendo es que llévense esto en mente, porque lo pregunto ahí en la tarea. ¿Cómo nos sirve? ¿Cómo podemos crecer en esta unidad? Recordando, sería lo primero, que nos necesitamos. Y ahora en el contexto de Corintios y de la carta que estamos viendo,
Ellos pensaban de que algunos podían tener muchos dones y no necesitaban de los otros, lo cual no es cierto, hermanos. Dos cosas por lo que nos deja ver este texto en el versículo 21, en el versículo 15 nos deja ver de que una de las formas cuando tú comienzas a vivir en independencia es cuando tú no estás satisfecho con la función que tienes y por lo tanto te apartas y piensas de que tu don o lo que Dios te ha dado para contribuir es muy poco o no es simplemente lo que tú quisieras servir. Esa es una de las razones por las que se ve en ese texto que muchas personas no vivían en unidad, sino que decían, no, pues es que yo quería ser mano. Y como me hicieron pie, a mí no me gusta sostener, me canso. Entonces no soy parte del cuerpo. La independencia, cuando no estamos entendiendo que Dios, que tú eres necesario que el pie es necesario para la mano. Es súper importante que entiendas de los dos puntos de vista, que tú necesitas de los otros y aunque suene, no quiero que suene egocéntrico, pero los otros hermanos necesitan de ti en la iglesia. Entonces, esta ilustración nos muestra que algunas personas eran independientes porque no se sentían útiles en el cuerpo. Otros, a lo mejor por un sentido de superioridad. Por ejemplo, el que decía, todas estas son ilustraciones, está personificando las partes del cuerpo. Por ejemplo, el ojo, dice, no le puedes decir a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza, los pies. Imagínate tuvieras ojos y tú ves que quieres agarrar algo, pero no tuvieras manos. O si tuvieras cabeza para ir allá y no tienes pies que te respondan. Entonces dice, habían dos tipos de personas en la iglesia que se ve como si se estaban independizando. Unos porque decían, no, pues es que mi don no aporta a la iglesia. Y los otros porque decían, es que yo no necesito de los hermanos. Yo sé cómo hacer las cosas. Y Pablo les dice, mira esta ilustración. Cristo nos mostró el cuerpo es dependiente. Entonces la primera gran ilustración para vivir en unidad es eso. Somos, no sé si esa palabra existe, pero somos interdependientes. ¿Existe o es un anglicismo? Somos dependientes los unos de los otros. Una ilustración es cuando a veces, fíjense cómo somos, los ministerios más visibles son los que pensamos que son los más fuertes o los más necesarios o los que quisiéramos todos pertenecer a esos ministerios. Por ejemplo, el que predica, el cantante cristiano, el evangelista, el que invitan a dar un testimonio, y luego los dones que mencionó la semana pasada, que se mencionan en los capítulos previos, el que tenía el don de lenguas, aparentemente era algo que a los corintios les fascinaba, porque ellos estaban, no, que yo soy de Apolos. Apolos es un maestro, además que tiene el don de enseñar, de hablar. Otros tenían los dones de milagros y aparentemente estos dones o estos carismas, como aprendimos que se llaman, algunos pensamos que esos son los que deberíamos de tener todos. Pero lo que te quiero ilustrar es, por ejemplo, cuando tenemos un evento en la iglesia, como el que se dio ayer, o como cuando hemos tenido nuestra conferencia anual de Fieles a su Llamado. Tiene que haber alguien que esté imprimiendo las hojas. Tiene que haber alguien que esté pensando en llamar por teléfono a los invitados. Tiene que haber recepcionistas. Tiene que haber personas que limpien para que las hermanas y los hermanos canten y toquen sus instrumentos aquí y que son visibles. Tiene que haber personas que conecten esos micrófonos, que hagan que trabajen el sonido. Alguien tuvo que haber diseñado esas mamparas que están atrás, el escenario. El día de ayer yo pude ver cómo la iglesia, Dios la ha bendecido con tantas partes del cuerpo, que definitivamente los que estamos aquí quizás tenemos
una tarea visible pero limitada. Hay quien decora. A mí a mí me encomendara decorar la boda, créeme que la iglesia se vendría abajo, porque quizás no soy mano, no sé qué. Ustedes usan la ilustración, no podemos interpretar este pasaje alegóricamente, decir qué significa cada parte, son ilustraciones, pero a lo mejor yo lo de las manos no se me da. Es como la historia que siempre cuento de la hermana que quería cantar en el coro. No es de aquí, ni nadie, ni es personal. Llega la hermana y entonces el líder de alabanza le dio chance de cantarle. Bueno, pues vete tus clases ahí, a lo mejor le agarras. Fue a las clases, invirtió y venía, y luego por vergüenza no le decían, hermana, simplemente, o sea, habría otro ministerio a lo mejor. Nadie le decía. Entonces fue peor, porque la dañaron, que nunca le daban volumen al micrófono. O sea que eso no fue aquí, oigan. Si ustedes me escuchan sin volumen, podría ser por ahí quizás que va la cosa. A veces queremos figurar cuando no nos damos cuenta que el Señor es soberano. Y yo quiero agradecer a todos aquellos hermanos. Yo no tengo que agradecerles, pero les puedo agradecer por ser fieles, de servir en aquello que Dios les ha encomendado. Que no sea visible, no importa, pero lo hiciste para el Señor. No, pues yo nomás estuve en los estacionamientos, pero en los de allá atrás. Aquí. Y luego hasta te invitan a pasar. ¿Aquí te congregas tú? Sí, soy el que cuido atrás. A lo mejor tú eres el que das la bienvenida. O el que reparte con liberalidad, como dice la Escritura. Hay algunos que no tienen el don de repartir. Chiquitos los pedacitos. Otros no tienen el don de administrar y dan los pedazos grandes y se les acabó. Cuando ya viene el último ya no alcanzó. Pero ¿sabes qué? ¿Qué es lo más importante? Nos necesitamos. Entonces, ven cómo la ilustración de Pablo dice, quiero que estén unidos. ¿Saben por qué? Porque así como en el cuerpo se necesitan, ustedes se necesitan. Segunda ilustración que nos saca, que nos da este texto, es que esto nos va a ayudar a vivir en unidad. Es que Dios ha sido soberano en ubicarte como Él quiso. O sea, aquí no es cuestión de que yo quiero hacer eso, sino que Dios soberanamente nos hizo como Él quiso. Mira, si me acompañas por favor a Romanos capítulo 12, versículo 3, dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros, que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Pablo le da la misma ilustración a los romanos que a los corintios. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Versículo 6. Pero teniendo dones que difieren, y esto es lo que me gusta a mí, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe, si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría, etcétera, etcétera. Dios ha sido soberano en ubicarnos en el cuerpo. Entonces, nuestro primer gran punto fue el Espíritu Santo nos bautizó en el cuerpo de Cristo. Y lo segundo que estamos viendo es elementos que nos ayudan a recordar la unidad. Dijimos, un elemento es recuérdate que necesitas de tu hermano. Segundo, que te va a ayudar a ser
no quiero decir feliz, pero que te va a ayudar a estar completo en lo que Dios tiene para ti, es recuerda que Él te dio los dones que Él te quiso dar y las gracias que Él te quiso dar, y Él te ubicó como Él te quiso ubicar. Dice el versículo 17 que estamos leyendo en 1 Corintios 12. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, y yo lo tengo subrayado, si quieres subrayarlo, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y esa palabra Dios ha colocado, dicen de que si la estudias en el original griego, es como cuando alguien a propósito diseña algo, como por ejemplo cuando un pintor a propósito puso un color rojo ahí. No, es que yo quería hacer color verde, podría decir, figurándonos así una pintura. A propósito, tiene un propósito. Dios es el que está atrás de esto. Esto me da una gran tranquilidad a mí y te debería dar una gran tranquilidad a ti, porque elimina en la iglesia la comparación o la insatisfacción. Dice que nosotros somos piedras vivas que nos edificamos. Imagínense un mural, un muro de piedras que se va edificando cada quien en el lugar que le corresponde. ¿Sabes qué haría esto? Contribuiría a la unidad, porque tú sabrías que Dios te dio a ti lo que Él quería y te puso en el lugar que Él quería. Habiendo muchas iglesias en Ciudad Juárez, Dios, además de incluirte en el cuerpo universal de Cristo, decidió ponerte en este cuerpo local. Y yo te quiero decir una cosa, hermano, tú eres necesario para que este cuerpo avance. La semana pasada que vimos los dones, muchos se preguntaron, ¿qué dones tendré? Bueno, dice que Dios ha sido bueno y ha subido a los cielos. Dice Efesios 4, que Él ha subido a los cielos y Él dio como Él quiso. Efesios 4:7, perdón, dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Yo pienso a veces como en los niños. Cuando tú tienes un hijo, tú lo amas porque es tu hijo, ¿verdad? Porque Dios te lo regaló. Pero Dios desde niño, por ejemplo, tú ves la medida entre los que tienen varios hijos, la medida de la gracia que le dio a cada uno. Puede ser que tengas un hijo que sea muy musical o muy estudioso y tienes otro que tú dices, no, pues al otro, nunca les digas eso, pero al otro no se le da el estudio, dices tú. Pero a lo mejor no sabes que ese otro muchacho tiene una gran compasión. Uno es quizás tímido y otro quizás es bueno para hablar, pero son tus hijos. Bueno, Dios, ese va a ser nuestro último punto. Dios lo hace con propósito para su gloria, pero así somos en la iglesia también. Hay bienaventurados aquellos que Dios les ha repartido talentos así, 5, 10. Y también bienaventurados aquellos que les repartió uno. Porque ¿sabes qué dice el Señor? Que cuando Él vuelva, Él va a buscar fidelidad. A Dios no le impresionan tus talentos porque Él te los dio. No pienses que a Dios le impresiona lo que yo hago, sino que Él es el que está recibiendo la gloria al haberte los dado. Lo que Él pide es fidelidad. Y somos diferentes. Entonces, que esto te recuerde. ¿Cómo es que estamos unidos? Uno, estamos unidos porque nos necesitamos. Recuérdate eso. Y segundo, es porque Dios nos puso donde nos quería poner. Entonces, si tú puedes servir en el equipo de alabanza, qué bueno, Dios te dio ese talento. Pero si tú puedes servir en administración en esta iglesia, qué bueno, Él te dio ese talento. Es tan necesario el uno como el otro. Dios nos ha dado como Él ha querido. ¿Cómo más esta ilustración nos ayuda a vivir en unidad? Es recordando que nos debemos de cuidar los unos a los otros. Esa es la otra gran sección en este texto. Dice que nos ha dado
unidad, al necesitarnos unos a otros, al ponernos donde Él nos quería poner, pero que nos recordemos de cuidarnos unos a otros. Dice el versículo 22 de 1 de Corintios 12, por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra, de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios al cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Dice, para que ustedes vivan en unidad, no estén comparándose en sus dones, no estén viendo quién tiene mayor gracia, sino que más bien piensen en que se necesitan, en que Dios los ubicó, y esto último, cuídense. Se llama, cuando una persona se hace daño a sí mismo, se llama un trastorno de masoquismo. Nadie se hace daño a sí mismo. Tú no te sacarías un ojo, al contrario, tú cuidas tu cuerpo. Y la ilustración es así. Tu hermano es parte del cuerpo de Cristo. Y tú estás llamado a cuidar unos a otros. Algunas cosas que nos muestra de este cuidado, algunas cosas del cuidado que debemos de tener. Dios honra a los miembros más débiles. Y así dice Pablo, lo diseñó en el cuerpo. Por ejemplo, vamos a pensar en un miembro de nuestro cuerpo, la vesícula. La vesícula exteriormente, o sea, si la sacáramos, es sumamente frágil. Un riñón, el páncreas, son miembros frágiles, pero dice, no porque sean frágiles son menos, al contrario, son más vitales. Por ejemplo, la espalda, los músculos de la espalda son fuertes, pueden aguantar un golpe, y por eso es que Dios los diseñó para proteger a los más débiles. Toda la caja torácica que cubre esos órganos vitales pero débiles. A veces los miembros que no pensamos son los más vitales en la vida de la iglesia. Dice el pastor Spurgeon que él agradece que siempre hubo una anciana de la iglesia que apenas, nunca habló en público, ni sé el nombre, no sé, busqué en escritos si encontraba el nombre, era anónima. Pero dice que esta anciana siempre estuvo orando por el ministerio de Spurgeon. Mientras él predicaba, ella estaba doblando rodillas atrás de bastidores diciendo, Señor, usa a mi hermano que él pueda predicar la palabra. Entonces a uno le había dado más fortaleza. Fue Spurgeon conocido como el príncipe de los predicadores por tan elocuente que fue. Pero detrás había una anciana y parece que era un grupo de personas que lo sostenían. El hermano que está caído, en lugar de que nosotros terminemos de dañarlo, necesita que con la gracia que nos ha sido dada, recordemos que él necesita de la ayuda del Señor. Otro llamado es a tener el mismo sentir. Y les digo, lo que pasó ayer ilustra muy bien esto. Estábamos con el sentir de gozo, realmente, nuevamente felicidades. Tuvimos 7 parejas, 3 de ellas renovaron votos. Una pareja 50 años de casados. Yo los estaba escuchando leer sus votos. Yo decía, gloria a Dios, así quiero llegar yo. Y 4 parejas que el Señor les concedió contraer matrimonio por primera vez. Y nos gozamos y celebramos con ellos. Y la iglesia nos gozamos. Terminando de predicar, el pastor Abelardo y nos dan la noticia de nuestro hermano, otra parte del cuerpo. Y un hermano que Dios ha usado en el cuerpo de Cristo. Por los que no conocen, nuestro hermano Abraham recogía personas con problemas de adicciones y de todo tipo, delincuentes que querían
conocer de Cristo en la calle. Y nos dolemos con su familia. Pero no solo es, esto es bien importante, recuérdate, toda la carta está hablando de algo. Acuérdate, nuestra serie se llama Una iglesia que vive en espíritu y que vive en santidad. Todos los mensajes están hablando del Espíritu Santo, de la iglesia y de la santidad que Él quiere de la iglesia. Y algo que es importante, este sentir no se logra en mis fuerzas porque yo soy bueno, porque yo soy amoroso, porque algunos no lo son. Algunos quizás son más parcos, si se puede usar ese término, y otros son más cariñosos. No, esto se logra por medio del Espíritu Santo. O sea, acuérdate cómo empieza el capítulo. Dios les dio el Espíritu Santo. Procuren los dones. Y esto que les estoy diciendo, que hay un mismo sentir, no es algo fingido, ni porque tengo que condescender o sentir lo de mi hermano, es porque el Espíritu Santo en mí lo hace. Y es como si tu mismo cuerpo está siendo golpeado, y cuando dice, cuando un miembro es honrado, tú te regocijas con él. No es como los jóvenes de las preparatorias o las secundarias, como no tienen el sentir de Cristo, no lo conocen algunos. Cuando es honrado el día de la premiación de la graduación, ustedes han visto las caras de los que no premian en las graduaciones de prepa, y de algunos papás también que les han sembrado eso. Y el primer lugar, y el magna cum laude, algo así se llama cuando es que ganas la mayor nota, es para fulanito de tal. No sé, algunos que son muy amigos sí le aplauden, gloria a Dios. Bueno, dice gloria a Dios, pero felicidades, amigos. Pero la mayoría está como que yo pudiera estar ahí, pero no estuvo por cualquier razón. En la iglesia no es así. Es más, en la iglesia dice que un día vamos a estar delante del tribunal de Cristo y cada quien recibirá recompensa de lo que ha hecho en la tierra. ¿Sabes qué? Como ya no va a haber pecado allá, y el cielo va a haber un gozo incrementándose cada día más. Cuando llamen a tu hermano de la iglesia y le empiezan a honrar porque fue fiel, porque resistió tentaciones, porque amaba la venida de Cristo, tú te vas a empezar a regocijar porque es parte de ti. Y dice la mejor ilustración de eso, de que cuando un miembro es honrado, nosotros nos regocijamos, es como cuando alguien honra a tu esposa, o como cuando alguien honra a tu hijo. Es como si es un orgullo bien grande que te digan, tu hijo es esto, tu esposa es esto. Eso es lo que la iglesia debe de sentir cuando un miembro es honrado. Pero cuando un miembro se duele, debe de sentir con él, por el Espíritu, ese mismo dolor, esa misma compasión. Dice que el Señor Jesús lloró con Marta y María por la muerte de Lázaro. Y luego vio a Jerusalén y dice, Jerusalén, tú que matas a tus profetas, y lloró por la ciudad. Cristo quiere que sintamos la compasión. Y creo que hay algunas formas prácticas que la Biblia enseña de cómo podemos cuidarnos unos a otros. Mira, acompáñame a Primera de Tesalonicenses 5, por favor. Sé que hay muchas formas más, nomás estas como que el Señor las ponía ahí donde dice cuidándonos unos a otros. Mira desde el 11 hasta el 18, pero puedes leer todo Primera de Tesalonicenses 5, y creo que ahí hay muchas formas de cómo nos cuidamos. Mira, por ejemplo, aquí dice, por tanto, alentaos los unos a los otros, edificaos el uno al otro. Estos son verbos que nos está pidiendo el apóstol que hagamos, tal como estáis haciendo. Pero os rogamos, hermano, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Son consejos prácticos. Entonces mira, aquí saqué alguna lista, si los quieres apuntar para que los discutan en su grupo de casa. Formas prácticas, cómo puedo servir a mi hermano.
Una decía ahí, alentando a los caídos o a los débiles. Aliento. Puede hacer que Dios te tenga en este cuerpo nomás para que alientes. Por decir, tú no eres el que puede hacer goles, pero puedes echar porras. Es una ilustración. Puedes animar, alentar. ¿Alguna vez alguien te ha edificado de esa forma? A mí sí. Y qué bendición por esos hermanos. Bernabé dice que era un gran aliento en la vida de Pablo. ¿Cuántos aquí pueden servir alentando a los hermanos? Trayendo palabras de ánimo o de exhortación. No todos tienen esa gracia. Por allá en otro versículo dice que es un don de Dios el que tiene el don de exhortar. Algunos que no la tienen un machete viejo, filoso así, y ellos piensan que tienen el don de la exhortación y te exhortan, pero no ayuda mucho. Pero si tú tienes el don de la exhortación, ándele, úselo para la gloria de Dios, sirva al Señor, agradeciendo a los que nos sirven. Dice, tenlos en alta estima, y no estoy hablando solo de los pastores. Dice, todo el que te preside, el que te trae un mensaje, el que te sirve. Una forma de mostrar la unidad. Oye, gracias, hermano. Gracias porque vienes temprano y me abres la puerta. No les pites ni les eches el carro a los de estacionamiento. Ellos vienen a que, espérate, están ubicando, ellos vienen a servir. Hay una frase que tiene el equipo pastoral. En realidad queremos ser discípulos y no tener una mente de consumidores, de decir ¿qué falta aquí? Bueno, si algo falta, aliéntate y sirve. No, que estaba mal el baño, que olía mal el baño. Bueno, pues ¿sabes de qué puedes comprar unas cosas para limpiarlo y venir con tu familia? Yo conocí un hombre que llegó a ser un cargo importante de gobierno, y en su iglesia llegó y tenía un cargo importante de gobierno, y le dijo al pastor, ¿en qué puedo servir? Bueno para hablar, con muchos recursos económicos, bueno para dirigir, era gerente de empresa, y le dijo, ¿de verdad quiere servir, hermano? ¿Sabe que no tengo quien me lave los baños? Y el hermano se quedó. Bueno, gracias, hermano. A las 6 de la mañana llegaba el hermano que era gerente de una empresa grande, y llegaba y se ponía a lavar baños y a servir por años. Y dice, este es mi ministerio, él ya tiene ahí, con los dones también que Dios le ha dado de administración, sus roles. Y aunque hay actividades el día anterior en la iglesia, él está a las 6 de la mañana sirviendo a la iglesia, lavando baños. Vivir en paz con los hermanos. Y yo le puse no dañarnos. O sea, no voy a agredir mi propio cuerpo. Dice, vivan en paz unos con otros, sírvanse. Perdonar incluye eso de vivir en paz. Obedecer a nuestros líderes. Ya nos hablaron aquí qué bueno es su hermano que sigue al pastor. Contribuyes en el cuerpo. Con solo ser seguidor, con solo ser buen discípulo, contribuyes en la unidad del cuerpo, proveyendo para las necesidades del hermano. Dice Santiago, no lo mandes y le digas Dios te bendiga, sino que si lo ves en necesidad, provee para sus necesidades, orando sin cesar. ¿Cuántos oran por el servicio dominical? ¿Cuántos oran? Señor, usa a las hermanas que van a cantar, usa a las maestras de escuela dominical, guarda a los pastores, Señor, siempre en tu mano. Hay que estar orando unos por otros, el que está afligido, siendo paciente con los débiles. Y miren, lo voy a dejar hasta ahí porque hay muchas más formas. Solo quería ilustrar que hay formas prácticas de tener el sentir por el más débil. Dios quiere, entonces, ¿cómo se da la unidad? ¿Cómo
¿Cómo nos ilustra el cuerpo la unidad? Bueno, nos necesitamos unos a otros, decíamos. Segundo, Dios nos ha ubicado como Él ha querido. Y tercero, es que Dios quiere que nos cuidemos. Eso ayuda a la unidad. Ahora, finalmente, vamos a ver, Dios nos introdujo en el cuerpo y quiere que vivamos en unidad. Y finalmente vamos a ver, este cuerpo también tiene una diversidad de ministerios, de dones, y tiene un propósito. Y eso es lo último con lo que vamos a terminar. ¿Para qué Dios diseñó así la iglesia? ¿Cuál es el propósito del cuerpo de ser tan diverso? Recuérdate, el cuerpo es uno con muchos miembros. Versículo 28, por favor, dice, 27, perdón. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de Él. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso todos tienen dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos lenguas? ¿Acaso interpretan todos? ¿Sabes de que antes de enfocarnos en lo que significa cada uno, lo que está diciendo, ¿saben qué? El cuerpo es diverso. El cuerpo Dios lo bendijo con muchos dones y con muchas personas que son dones para la iglesia con un propósito. Y el propósito claro que la Biblia muestra a través de toda la iluminación del Nuevo Testamento, por el cual el cuerpo de Cristo está en la tierra o la iglesia está en la tierra, es hacer la obra del ministerio. ¿Cuál es el propósito de que hay un cuerpo diverso? Es que realicemos la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? Dice, el Padre me envió a mí y yo los envío a ustedes. Es anunciar la reconciliación al mundo. Es que seamos la sal, la luz de esta tierra. La iglesia no está para que estemos cómodos y vivamos en una gran unidad y armonía, sino que esa armonía nos ayude a caminar en el ministerio que Dios le dejó a la iglesia. Eso es lo que está intentando decir Pablo. Que en la iglesia haya unidad, que la diversidad de dones no sirva para que ustedes estén comparándose o jactándose, sino para que hagan la obra que Dios les encomendó. Cuando Pablo dice, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, está diciendo, ustedes son la iglesia. Y la iglesia tiene un propósito definido en la tierra. Desarrollar soberanamente por Dios. Nosotros somos los que desarrollamos el anuncio del evangelio. No manda ángeles, sino nosotros somos la iglesia del Señor que anuncia las virtudes de aquel que nos salvó. Eso estamos haciendo, y cuando el cuerpo trabaja bien, cuando trabaja unido, está anunciando a Cristo. Demos un vistazo a los dones que Él dio para que esto funcione. Dice que primero algunos designó apóstoles, otros profetas y otros maestros. Aquí está hablando de personas que son dones que Dios les da a esa persona, pero más bien podríamos decir son dones de esas personas, son dones para la iglesia. El ministerio apostólico se cree que es lo que la Biblia enseña, que es el ministerio que Dios le dio a los 11, luego agregaron a Matías, ¿se acuerdan? Los 12 apóstoles, y luego el apóstol Pablo que vio al Señor, y algunos comentaristas dicen de que probablemente Bernabé, Silas, pero los confirmados son los encomendados por Dios. La palabra apóstol quiere decir enviado, comisionado. Y son personas, tenían que tener unas características, que habían visto a Dios. Y el ministerio de un apóstol básicamente era ser el supervisor de una región completa, de una nación completa, y plantar iglesias en donde no habían iglesias, así como llegaba el apóstol Pablo o el apóstol Pedro, que supervisaban todo el área de Asia Menor o de Grecia o de Roma, supervisaban como apóstoles. En Corintios se estaba dando mucho el problema que había muchos autodenominados apóstoles. En estos tiempos también muchas personas se denominan apóstoles, pero nosotros creemos que el Señor dio el ministerio apostólico a estas personas.
No obstante, la iglesia está fundada en el fundamento de los apóstoles, de la obra que ellos iniciaron hace ya casi 2000 años. Pero dice que no solo dio apóstoles, sino que dio profetas. El profeta es el que, vamos a verlo en los capítulos que siguen, tiene prominentemente el ministerio de la profecía, pero no como se está viendo en estos tiempos, que el profeta es un vidente que te va a decir qué te va a pasar en el futuro. No quiero ahondar en eso, nomás decir que vean la diversidad del cuerpo de Cristo: apóstoles, profetas. Luego no menciona pastores, pero menciona maestros. Maestros es el que cimienta la iglesia en la palabra de Dios. Hay pastores que tienen el don de ser maestros, y hay pastores que tienen más el don de pastorear que de enseñar como maestros, y viceversa. Hay maestros que no tienen tanto el don de pastorear, aunque lo ideal es que todo pastor pueda tener el don de ser maestro. Y hay una ilustración bien hermosa que da el mismo apóstol Pablo. Dice: yo, Pablo, planté. Fíjate, ahí estás viendo un apóstol. Yo, Pablo, planté. Él llegó a la iglesia, a Corinto, y yo los engendré, dicen otros. Plantó la iglesia. Y dice Apolos, que se ve que era un maestro, regó. Así que, hermanos, si el Señor te ha dado la gracia de tener el don de enseñar como maestro de la palabra, qué bueno que te veas como eso. Mira, el Señor me hablaba de esa ilustración. Qué bueno que te veas como alguien que riega las plantitas nomás. Es que me gusta porque no se lleva nada de gloria el maestro. La semilla no la puso él, para empezar. La puso el Padre. Ni siquiera él la plantó, y ni siquiera él va quizás a cosechar el fruto. Nomás él tiene que ser fiel en regar. Como les he contado en otras ocasiones que me encomendaba mis papás regar todos los días la planta, pues así los que enseñan, ustedes están regando nomás. Y el crecimiento lo dará Dios. Y luego habla de otros dones. Por ejemplo, habla de 2 dones que ya se habían mencionado la vez anterior en los primeros versículos: el de milagros, es bien obvio, don de hacer milagros; don de sanidades. Y luego habla de otros 2 que no los incluyó en la lista anterior, ni en la lista que está en Efesios, que ya la vamos a ver, que habla de los apóstoles, maestros, pastores. Habla de ayudas. Ahí estoy en el versículo 28. Después, dones de sanidad, ayudas y administraciones. Para el Señor son un don las ayudas. Y yo, bueno, ¿y qué crees que son ayudas? Son personas simplemente que Dios les ha dado la gracia o el don de ayudar o servir en cualquier área. Y principalmente habla de ayudar al necesitado, pero dice puede ser un ayudante en cualquier área. A poner sillas, sí, pues es un don de Dios. A limpiar, como ya lo vimos. Y luego dice dones de administración. Literalmente la palabra podría ser traducido como dones de ser piloto. Así, esa puede ser la traducción. O sea, el que dirige un barco o un avión. Dios dio a unos hombres esa dirección, otros no la tienen. Dios le dio la capacidad a algunos. Luego, de último, dijo diferentes tipos de lenguas, porque parte de la división o del problema del cuerpo es que ellos exaltaban nomás al que tenía lenguas o al que hacía milagros. Lo dejó de último. Entonces, el primer gran propósito por lo que Dios dejó a la iglesia y por lo que le dio estos dones es para que esa unidad ayude a cumplir la obra del ministerio. Y el segundo gran propósito es el funcionamiento mismo del cuerpo, o sea, la edificación de la iglesia. La iglesia, Dios la diseñó con diversidad para que funcione, para que camine, para que sea edificada. Si no hubieran maestros, no creciéramos en nuestra fe. Nos plantaran, pero no creciéramos. Si no hubieran plantadores, no se expandiera el evangelio. Si no hubieran dones de sanidades, no viéramos el poder de Dios. Dios dejó el funcionamiento de la iglesia. Vamos a ver un último versículo. Dice en Efesios
4:7, por favor, ya habíamos leído el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva a una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios dio todos estos dones a la iglesia para que todos un día lleguemos a la unidad perfecta, a la medida de Cristo, y lleguemos a la gloria. Por eso es que nos decía el pastor Abelardo el domingo pasado, los dones allá en el cielo no se van a necesitar. Esos son para aquí, para la tierra. Allá no se van a necesitar porque allá vamos a estar completos en Él. Esto es para que maduremos juntamente. Y finalmente, el último propósito por el que Dios hace todo esto es para su gloria. Es para que la iglesia, fíjate la ilustración que él pone, dice, aquí la pone como un cuerpo, pero dice que esa iglesia un día él se la va a presentar como su novia. Su novia que no va a traer ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Él la ha venido formando. Dice, a ella se le ha concedido. ¿Te acuerdas cuando vimos Apocalipsis? Que se vista de lino fino. A ella se le ha regalado esta oportunidad y se va a presentar ante el rey y vamos a estar allá dándole la gloria. La iglesia está para llevar el ministerio, para ser edificada, pero finalmente para llegar a la gloria del Señor en unidad. Entonces, hermanos, yo no sé en qué estas áreas tú te viste identificado. Probablemente sea alguien que necesita ser bautizado en el cuerpo de Cristo, que necesita nacer de nuevo. Si tú eres esa persona, hermano, amigo que nos visitas, ven a Cristo esta hora. Otra buena pregunta podría ser, Señor, si tú ya me hiciste parte del cuerpo, ¿en qué área tú quieres que te sirva? ¿Cómo puedo ser útil? ¿Cómo puedo funcionar? ¿Qué dones me diste? Sin jactancia, sino con humildad. Decir, ¿qué me diste, Señor, para devolvértelo? Todo lo recibido es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Otra aplicación podría ser que quede excluida toda jactancia y que consideremos a todos como miembros uno del otro. Y otra aplicación sería cómo nos podemos servir unos a otros.